también igual que aquel pueblo de Nínive, Dios le está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, porque vienen tiempos terribles, vienen tiempos de angustia, vienen tiempos de hambre. Y aquel pueblo de Nínive entendió la palabra de Dios, y gloria a Dios, porque se arrepintieron de sus pecados y se volvieron de su mal camino, porque escucharon el mensaje, el llamado de Dios. Igual que hoy en día nosotros hacemos el llamado para ti que estás escuchando la palabra de Dios, el mensaje de vida eterna. Y Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios envía la palabra primeramente al pueblo, para que el pueblo obre correctamente y se arrepienta de su pecado. ¿Qué pasó en el tiempo cuando Dios iba a mandar a su pueblo Israel a un cautiverio? Allá en el tiempo de Jeremías, si recuerdas en la palabra, Jeremías fue enviado a un pueblo que iba a sufrir una tribulación grandísima, una de las más grandes tribulaciones o castigos o juicios, como le quieras llamar, que Dios ha enviado sobre su mismo pueblo, Jerusalén, el pueblo de los judíos, porque habían dejado el camino de Dios, se habían apartado del camino de Dios. Y como dije hace rato, Dios siempre manda primero su palabra. Viene la palabra de Dios y nos habla: arrepiéntete, vuélvete a mí. Y el hombre, si escucha la palabra, alcanzará salvación, como aquel pueblo de Nínive aprovechó la misericordia de Dios y fueron salvos. No vino el juicio de Dios sobre ellos, no hubo destrucción, a diferencia al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, que ese pueblo fue rebelde al llamado de Dios. Mira, este pobre profeta Jeremías, lo encadenaban, lo golpeaban, lo metían en cisternas llenas de lodo, lo azotaban, lo encerraban en prisiones. Fue uno de los profetas más sufridos que ha tenido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y este hombre decía: yo ya no quería ir a hablar más a un pueblo rebelde. Sabía que no lo iban a escuchar, pero dice: cuando venía la palabra a mí, sentía un fuego dentro de mí que me impulsaba a ir a hablar la palabra. No importando que su vida estuviera en riesgo, él iba y hablaba la palabra que Dios le había dado. Y este pueblo no escuchó la palabra de Dios, no escuchó al profeta Jeremías, y vino el castigo sobre esa generación. Vino el rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y llevó cautivos más o menos a la tercera parte de todo el pueblo de los judíos. Y dirás tú: ¿y qué le pasó al resto de los ciudadanos? Amigo, algo más triste, porque ellos murieron abatidos con la espada del rey Nabucodonosor y de sus soldados. Fue triste, muy triste lo que le sucedió a ellos, y vemos cómo se cumple la palabra de Dios, porque ellos no creyeron, aún siendo el pueblo elegido por Dios, siendo la nación escogida por Dios. Ellos no creyeron a la palabra de Dios, y ellos llevaron su castigo. Ellos padecieron por su incredulidad. Por eso es que hoy yo no quisiera que hubiera una sola persona aquí que fuera incrédula al llamado de Dios, porque Dios está mandando su palabra precisamente antes de una tribulación grande, de un juicio grande que viene sobre la tierra. Y le dice al hombre y a la mujer: arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado, porque vienen juicios grandes sobre nosotros. Y dice la palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde pues quedará el impío y el pecador? Si te das cuenta de lo terrible que es esto, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 22:21: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré.
Y efectivamente, más que una promesa que Dios les daba, era un reclamo de Dios. Dios estaba reclamando al pueblo porque les habló en la prosperidad. Dios los introdujo en esa tierra prometida. Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y los introdujo a ese lugar, dice la palabra, donde fluye leche y miel. Un lugar donde se produce a montones. Un lugar extraordinario para la cosecha, para el ganado, para cultivar lo que fuera. Y estos hombres despreciaron todo el favor de Dios. Por eso Dios les reclama y dice: te he hablado en la prosperidad, mas dijiste no oiré. Y así es cuando el hombre se aparta de Dios, no quiere oír la voz de Dios. Exactamente igual que lo que le pasó a Adán cuando escuchó su voz en el huerto. Y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y tuve miedo. Qué raro, porque el miedo no era conocido. Nadie conocía el miedo en ese tiempo. No era parte del ser humano. No existía el miedo para el hombre. El miedo vino como consecuencia del pecado. Cuando el hombre cae en pecado, vienen temores increíbles a la vida del ser humano. Tenemos miedo de que oscurezca, tenemos miedo del ladrón que viene a robarnos, tenemos miedo del mismo gobernante, tenemos miedo del mismo policía. Abordamos un taxi y tenemos miedo. Hay un miedo, un pavor a todo, porque el hombre está alejado de Dios. Y no se va a componer esto poniendo más autoridades, más policías, mejores policías, más preparados. Se va a componer esta situación cuando el hombre caiga de rodillas pidiéndole perdón a Dios por su pecado. Porque el pecado trajo como consecuencia el miedo. Y así es que cuando volvemos al camino de Dios, esto también es quitado del hombre por gracia de Dios. No porque lo merezcamos, sino por gracia de Dios. Dice el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 17: he aquí, traeré yo sobre todos los moradores, dice, todo el mal que contra ellos he hablado, porque hablé y no oyeron, llamé y no escucharon. Dios, cansado de mandar su palabra y que sea rechazada esta palabra, por eso es que Dios dice: traeré sobre este pueblo todo el mal que he hablado, porque hablé y nadie escuchó, llamé y nadie oyó. Y dice Dios: yo traeré sobre este pueblo todo el mal de que hablé. Dice Deuteronomios 28, 47: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. No quisimos servir a Dios, no quisimos oír a Dios en la abundancia. Luego por eso dice que lo vamos a servir en la escasez, en la necesidad, en el miedo y en el temor. Dice el libro de Proverbios 26, 2, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa la maldición. Siempre hay una causa. Siempre hay un por qué viene la maldición a la vida del hombre. Hace rato platicaba con mis hermanos y decía: no ha habido una sola generación desde Adán hasta aquí que no haya padecido la consecuencia del pecado. Precisamente lo que dice aquí Proverbios 26. Así la maldición nunca vendrá sin causa. No viene solo por venir. Todo lo que le acontece al ser humano es consecuencia de su pecado, de su maldad. Dice Deuteronomio 28, 67: por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Qué triste es vivir así, amigo. Es muy triste vivir de esa manera, con miedo, con temores por todas partes. Yo recuerdo en este tiempo, unos años atrás,
cuando el crimen organizado abatía todo Monterrey, Nuevo León, donde estamos, y muchas ciudades importantes de México. Había un temor en la sociedad, había un miedo que no nos dejaba vivir en paz, porque salías en tu automóvil y cualquier carro que te empezaba a echar las luces altas, empezaba el miedo en la persona. No sabías qué iba a pasar, no sabías que cuando veías tráfico adelante, no sabías si era el tráfico de algún semáforo o ya estaban deteniendo los automóviles para asaltarlos y quitarlos. Había un temor en la sociedad. Si te das cuenta que ese temor lo trae Dios. Allá en el libro de Jueces, habla el Señor de cuando el pueblo se apartó del camino de Dios y empezó a crear ídolos para adorar. Dice que Dios se apartó de ellos y mandó sobre ellos robadores, gente perversa que los robaba. Por donde quiera que ellos iban, los robaban. Se llevaban a los niños, a las mujeres, se llevaban sus frutos, se llevaban todo de ellos. Había un temor grande, y esa era consecuencia del pecado, de haber abandonado el camino de Dios. Por eso el día de hoy yo hago este llamado a la gente que escucha. Arrepiéntete, amigo, porque estamos en una pretribulación, viviendo unos tiempos difíciles, donde viene una tribulación grande a esta sociedad. Y el Señor está llamando al arrepentimiento a toda persona que escucha. Y yo llamo a todos los predicadores que van a escuchar también a salir a las calles, porque es necesario que hoy más que nunca el predicador, el hombre de Dios, se pare en la brecha a interceder por estas almas perdidas que caminan cegadas por el pecado. Porque hay pecado en la vida del ser humano que no les permite ver el pecado y la consecuencia de este mismo. Un llamado a toda persona que escucha al arrepentimiento, amigo. Arrepentimiento no me refiero a una expresión verbal solamente. Arrepentimiento es escuchar la palabra de Dios y saber, como aquel pueblo de Nínive, que verdaderamente venían juicios de Dios. Caes de rodillas pidiendo perdón a Dios y dispuesto a cambiar tu vida, porque el Señor no solo manda arrepentirse, sino habla de una verdadera conversión del hombre. Y esta conversión es un verdadero cambio en nuestra forma de vida. Romper la idolatría que nos ha hecho tanto daño. La idolatría, uno de los pecados más graves. Pero el Señor está llamando el día de hoy para perdonar tu pecado. Si eres capaz de creer, como dijo el Señor Jesucristo, si tú eres capaz de creer, el Señor perdonará tu pecado. Busca a Dios. El Señor Jesucristo está llamando el día de hoy. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El único descanso, el único reposo es Jesucristo. Búscale, amigo. El día de hoy el Señor está llamando a la misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Muchas gracias. Mi hermano, si tienes algún salmo, alguna alabanza, ponemos una alabanza. Seguimos aquí para escucharte. Si tienes alguna petición, acércate, amigo. Acércate, estamos aquí para oírte, para orar por ti, para llevar el Evangelio a tu vida más allá de lo que se puede decir aquí en este micrófono. Muchas gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, amigo. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, y le damos gracias a las autoridades de Apodaca, de Escobedo, de todo el municipio. Le damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, que nos da también la licencia, la vida y la salud de estar aquí en este lugar y en otros lugares predicando el Evangelio. No te predicamos religión, te predicamos Evangelio, te predicamos salvación, y pues haciendo el llamado a toda aquella gente que se acerque a Dios, que Cristo les ama, que se acerquen y que reconozcan el sacrificio
que hizo nuestro Señor Jesús ahí en la cruz. El Señor Jesús no está muerto, Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y aquí estamos para la gloria y para la honra de Dios. Saludos, Pepito. Dios te bendiga. Esperemos que no seas solamente un simpatizante o un oyente. Esperemos ir a verte aquí con nosotros, proclamando el Evangelio, porque Cristo te ama. Te amamos en el amor de Cristo. Pepito, cuídate, te queremos mucho. Gloria a Dios. Y así continuamos